Bueno, antes de iniciar, quisiera saber si hay alguna pregunta con los recursos eh, de potencial que están en el aula, los ejemplos o los problemas que ustedes hayan eh, trabajado del libro o de otros documentos. Ahorita creo que hubo dos personas que preguntaron hoy eh, dudas. Sí, hay varios que están preguntando ahorita y ya les voy a responder, solo que no me ha quedado chance, pero cuando terminemos eh, la videoconferencia les respondo. Ingeniero, Dígame. buenas tardes. Yo tenía una pequeña duda. Siempre que hablemos de cargas o planos infinitos, digamos una línea infinita, siempre es mejor abordar el ejercicio de cuando hablamos de potencial a través del campo eléctrico, por Sí, el tipo de integral que da, ¿verdad? sí, porque la integral les diverge, les da infinito. Entonces, lo que se busca es una expresión de cómo cambia el potencial. Entonces, pero claro, son en esos problemas. Ingeniero, ese es otro, Perdón, perdón, me decía. que le iba a preguntar, siempre que hablemos de potencial en todo punto, nos referimos siempre a la diferencia de potencial o no necesariamente. No, potencial en todo punto es en tal lugar cuánto es el potencial. Lo que pasa es que para calcular el potencial en todo punto se plantea una expresión de una diferencia de potencial, que la diferencia de potencial es el voltaje, pero se toma el otro punto, un punto a una distancia r, y el otro punto normalmente en el lugar donde se establece la referencia. O sea, en el lugar donde el potencial cero, para que esa diferencia de potencial, al ser uno de los dos puntos potencial cero, se convierta en potencial en el punto a una distancia r. Pero implica que si piden O el sea que lo que hay potencial, que plantear nosotros es donde no. perdón, Es que se traba a veces que así el internet, creo yo. perdón, no la escuché. Le iba a preguntar que siempre que nos pidan, ¿me escucha? Se le escucha entrecortado. Siempre que, Le iba a preguntar que entonces siempre que nos pidan el potencial en un punto, lo establecemos como la referencia y después buscamos otro punto donde el potencial va a ser cero para que nos quede en referencia a ese punto que no, establecimos primero como no, el no, inicial, no, 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 no. digamos, Espérame, para que ahí espérame, nos quede el potencial en ese punto exactamente. espérame. O sea, si usted tiene una región en el espacio o diferentes subregiones, como en el caso de un problema de Gauss que tienen el campo en diferentes regiones. Entonces, digamos, usted quiere el campo en esta región, llamemos región uno y esta región 2 y que tiene un origen, digamos acá. Entonces usted establece la diferencia potencial entre un punto SR que esté en la región uno y el otro punto, el valor de referencia, que en cualquier distribución finita, el valor de referencia es el infinito. Y usted dice el potencial en el infinito menos el potencial en R y plantea la integral. Pero esto, si es una distribución finita, eso es cero.
Entonces a usted le va a quedar el potencial en cualquier punto R en esa región donde lo ubicó. Entonces eso es potencial ahí. Que claro, uno establece una restricción que dependiendo de dónde sea, dónde esté ese punto R, pues el campo eléctrico puede ser un valor E1 en esta parte en amarillo o puede ser un valor E2 en esta parte en verde. Dependiendo de dónde esté ese punto es que el campo va a ir cambiando y la integral la va a partir en intervalos en base a eso. Pero es donde usted ubica ese punto. Donde usted ubique ese punto es donde calcula ese potencial. Si usted dice que esta es una esfera de radio A, bueno, entonces este es el potencial para R menor que A. Si ahora ya no lo quiere ahí, quiere el potencial acá, afuera de la esfera, entonces define que ese R está afuera. Y lo que va a cambiar es que el campo que va a ir cambiando, quizás ya solo va a ser 1, o van a ser 2, o van a ser 3. Pero el punto R es la ayuda a establecer en qué región queda y en base a eso cómo secciona el campo eléctrico. Ingeniero, Dígame. buenas. ¿Sí? Sí, yo también, con respecto a eso, bueno, ahorita me queda un poquito más claro porque en uno de los ejercicios de potencial que es de la línea infinita de densidad de carga constante, ahí que cuando usted dice que se busca un valor de referencia, ¿va? Que usted toma un valor de referencia ρ, que es el inicial, y ρ sub 0 sería el valor final, ¿va? Por decirlo así. Entonces, pero me confundí un poco por la cuestión de que en el siguiente ejercicio, en el siguiente video, ahí sí lo toma como al infinito, que sería el de las esferas concéntricas, que lo toma uno en el infinito y lo toma uno a otra distancia R. Entonces ahí era un poquito la confusión, si era tomarlo en el infinito o era como quien dice, ponerle un nombre, pues, por ejemplo, ρ sub No. 0, sub Si B. si es una distribución finita, Entonces, si quiere apagar el micrófono, escuchando todo eco. Si es una distribución finita, el potencial en el infinito sí va a ser 0. Esferas, particularmente, o un anillo, un cuadrado, el potencial ahí va a ser 0 en el infinito. Sí, claro, recordemos que son problemas que nos piden calcular el potencial en todo punto, y esos problemas que nos piden calcular el potencial en todo punto en realidad van a ser aquellos en los que podamos calcular el campo en todo punto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, el caso del anillo o del espira, realmente en ese problema no se puede calcular el potencial en todo punto. Con la integral se calculó en el eje Z porque la integral se hace así. Si yo lo pongo en un punto cualquiera, ya no se puede hacer. Entonces, aquellos problemas que nos piden calcular el potencial en todo punto es porque tenemos el campo en todo punto y son aquellos problemas que podemos calcular el campo por ley de Gauss. Entonces, en los problemas que son distribuciones finitas de esos tipos que podemos calcular el campo con ley de Gauss, que básicamente son esferas o esferas concéntricas, entonces el potencial ustedes pueden verificar que va a ser 0 en el infinito porque fuera del montón de esferas que tengamos, ya lo hablamos al principio del capítulo 2, que el comportamiento de estas esferas en un punto fuera es como cargas puntuales. Entonces el comportamiento de la carga puntual es que el potencial sea 0 a una distancia muy lejana. Entonces es el mismo comportamiento en esferas concéntricas, cargas puntuales, que eso yo le llamo distribuciones finitas. Pero ya en una distribución infinita, que vimos el ejemplo de la línea, un plano infinito o cilindros infinitos concéntricos, el potencial en el infinito no es 0, sino que más bien es infinito. Entonces se establece esa condición, ese ρ sub 0, que es usado únicamente para líneas infinitas, cilindros infinitos y planos infinitos. Que yo le llamo los problemas que físicamente no son posibles, porque en realidad no se puede tener, no se puede tener realmente una línea de tamaño infinito o un cilindro infinito.
son problemas que violan esa condición de que el potencial no se hace cero en el infinito, porque simplemente son problemas que físicamente no pueden existir, pero que en el papel, al final de cuentas, sí funcionan. Alguien más pregunta, ¿podría explicar el aumento y disminución del potencial en cargas puntuales? ¿Cómo así? Si es de cargas puntuales, los mando a leer la 200. No sé a qué se refiere. Ingeniero, Dígame. yo tengo una duda con el ejercicio 5.17 del libro de Wagner, Ajá. que lo que yo no entiendo es que me pide que demuestre el potencial de un punto sobre el eje Z y me dan un potencial, me dan una ecuación ahí. Espérame. Ah, ya. Le pide un error o algo así. Ajá. La duda es. Entonces, lo que yo no entiendo es que dice, ¿qué ocurre con el potencial a medida que A se vuelve muy grande? Sí, que si en todo caso, solo pensémoslo así. Si usted tiene, este es un disco, ¿no? Este es un disco de radio A. Entonces, ¿qué sucede? Si A es muy grande, llamémosle infinito, entonces realmente el disco es como tener un plano infinito. Y eso es de mencionarlo porque alguien va a decir, bueno, pero es que cómo, si el borde es circular, ahora se convierte en rectángulo. Es que recuerden que la dimensión es infinita, nadie se va a ir al infinito a ver si realmente es un círculo o no. O sea que lo que quiere hacerse es ver que el comportamiento de esa fórmula de potencial, el comportamiento cuando A es muy grande, debería de ser un comportamiento como un plano. Ahora, ¿qué sucede en el plano eh, con el potencial? De repente, si estamos en un punto en el eje Z, ahí pueden evaluar el límite y responde. Solo es considerar que con esa ecuación podemos obtener el potencial de un plano, pero lo que pasa es que la ecuación se le va al infinito. Y eso es justo lo que acabamos de discutir. ¿Por qué? Porque la ecuación está, ese cálculo de potencial sale de la integral de 1 sobre 4pi, epsilon 0, etcétera. Y si ya vemos un comportamiento como el comportamiento, perdón, de un plano infinito, es que el resultado debería tender infinito. O sea que la conclusión debería de ser que el potencial se debería ir al infinito, lo cual es algo de esperar. No sé si aclara eso la duda. Sí, gracias. ¿Sí? Ramón, eso que dice que explicar el aumento y disminución de potencial de las cargas puntuales, ¿a qué se refiere? Yo cargas puntuales casi no me gusta hablar en clase, si solo son cargas puntuales, porque eso lo vieron en la 200, pero no sé a qué se refiere. Bueno, escriba, porque así como está, no. Me deja como en la luna. ¿Cuál recurso? Son los que dicen universo mecánico. Sí, pero todavía o sea, no entiendo a qué se refiere con lo del aumento o disminución. O sea, ¿cuál es la duda en esa parte?
Esto se supone que lo vieron en la 200 y son cargas puntuales, pero no. ¿Qué concepto específicamente? ¿De la energía en realidad o del potencial? Ok. No, es que eso es bastante simple. Es decir, usted tiene que la energía potencial eléctrica, de interacción entre una distribución cualquiera de carga y una carga puntual es Q por la diferencia potencial. ¿Sí? Ahora, esto, recuerden que es considerar una distribución que calculamos el potencial en ese punto que está justo en la carga puntual, que el potencial, dependiendo de la densidad de carga, podría ser en ese punto, puede ser positivo o negativo. Depende de la densidad de carga, depende de la ubicación del punto, pero el potencial puede ser positivo o negativo, cualquiera de los dos signos dependiendo de la densidad y de la ubicación del punto. Pero además, la carga puede también ser positiva o negativa. O sea, perdón, aquí no es diferencia, es potencial. Así. Entonces, el potencial en ese lugar puede ser positivo o negativo, dependiendo de la distribución y la densidad. La carga puede ser positiva o negativa. Entonces, que la energía sea positiva o negativa depende de ambas cosas, del signo de potencial en ese punto y del signo de la carga puntual de que estamos hablando. Y eso es lo que se menciona ahí. Claro, aquí se está hablando que se acercamos, déjenme ver. La energía potencial puede ser, bueno, es lo que decía, su incremento puede también tener los dos signos. Si acercamos una carga positiva a otra carga positiva, en general, un campo la repele, debemos hacer un trabajo positivo, la energía potencial aumenta. Solo piense usted que tiene una carga positiva. Entonces, en cualquier punto, al ser la carga positiva, sabe que el potencial a una distancia r de una carga puntual es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Entonces, si la carga es positiva, el potencial ahí es positivo. Ahora menciona, si acercamos una carga positiva a otra positiva, si usted coloca aquí una carga positiva, entonces la energía de interacción entre las dos, dado que el potencial es positivo en ese lugar y la carga es positiva, entonces esto va a ser positiva. Ahora, ¿a qué se refiere con el trabajo? Recordemos que el trabajo, la fuerza eléctrica, si las dos cargas son positivas, la fuerza eléctrica es una fuerza de repulsión, ¿cierto? Dado que las cargas tienen igual signo. Pero si dice que la acercamos, se refiere a que nosotros tenemos que aplicar una fuerza diferente, que es la llamada fuerza mecánica. No estamos diciendo que está pues digamos que la vamos acercando en equilibrio. Si la acercamos en equilibrio, la velocidad es constante. Y lo que va a ser diferente es que la fuerza eléctrica, recordemos que es menos la diferencia de potencial. La diferencia de energía potencial. Si está en equilibrio, el trabajo de la fuerza mecánica es el opuesto a esto. Pero tendría que ser, es decir, equilibrio, ¿no? Entonces, depende cuál quiera analizar, pero si usted, digamos que está
en un punto inicial y en un punto final. Y la carga la va a mover, y digamos que la mueve a velocidad constante porque es lo más simple de ver, pero va acercándola. Entonces llame los dos puntos, potencial en el punto inicial, potencial en el punto final, y digamos que el potencial en el punto final es el punto más lejos, porque aquí puede ver que a mayor distancia, entre más alejado está, menor es el potencial. Entonces, este potencial en ese punto, digamos que es el menor, que está más lejos y que la carga puntual está acá, la carga fuente. Y este potencial es mayor. Entonces, si usted ve el trabajo de la fuerza eléctrica como la carga o menos la carga por la diferencia de potencial, perdón, gradiente. Bueno, sí, gradiente, pero aquí estoy con otra cosa. Es carga, diferencia de potencial. Gradiente parecería con campo ahí. Este es el trabajo, más bien. Así. Entonces, el trabajo de la fuerza es carga, diferencia de potencial. Trabajo de la fuerza eléctrica es menos carga, diferencia de potencial. Y si va de este punto a este punto, o sea, del punto inicial al punto final, al moverse ese potencial va de un valor menor a un valor mayor, o sea, final menos inicial, eso es positivo. Por lo que la diferencia de potencial va a ser positiva, la carga es positiva, entonces el trabajo de la fuerza, aquí es más, perdón, menos y más, el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser negativo. El trabajo de la fuerza mecánica, la otra sería positivo. Depende de cuál esté viendo, pero realmente si pensamos en que esta es la que nosotros estamos aplicando para moverlo a velocidad constante, entonces tiene que analizar los dos puntos, si el potencial va de un potencial más pequeño a un potencial más grande o viceversa, pero también tiene que ver la carga. Si la carga es negativa, al revés, es decir, si yo me acerco, si yo tengo una carga puntual positiva y yo me acerco, el potencial va a ser más grande, ¿no? Pero si la cosa es al revés, si, bueno, póngale que el potencial era aquí 10 voltios y aquí el potencial me acerqué y la carga es positiva, pongámosle que es 15 voltios. Entonces el potencial aumenta. Ahora, si la carga fuera negativa, la carga fuente, entonces los valores, este es menos 10, menos 15. En magnitud es más grande el que está cerca, pero por el signo, entonces este potencial es mayor y este es menor. ¿Por qué? Porque menos 10 es más grande que menos 15. Entonces con los signos tiene que ver, cuando son negativos tiene que verlos al revés. Voy de menos 10 a menos 15, el potencial ahí disminuye. O saca los valores, simplemente usted dice, final menos 15, inicial menos 10, va a ver que la diferencia de potencial es negativa, lo que quiere decir que el potencial disminuye por el signo de la carga. Luego tendrá que ver el signo que tiene la carga de prueba, la que está moviendo. Pero quizás la confusión puede ser eso, ¿no? Que cuando la carga es negativa, entonces tengo que ver el signo del potencial y menos 10 es más grande que menos 15, porque el orden en los negativos es inverso al orden de los positivos. No sé si eso aclara la duda. Con un resorte,
No, el resorte es al revés. El resorte entre más lejos, si lo estira más el resorte, entre más lejos, entre mayor es la deformación, mayor es la fuerza. Aquí entre más lejos está, si es carga puntual, ¿verdad? Si es carga puntual, entre más lejos está, el potencial es más pequeño. Pequeño en magnitud, pequeña en magnitud. Con los signos hay que jugar al revés, no si son negativos, pero en magnitud es más pequeño. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ingeniero, Dígame. en el ejercicio de capacitancia, en el primero, en el de los dos cables coaxiales, porque ahí definimos una carga Q igual a QL por L. ¿Por qué no trabajamos con Q de un solo, con una carga Q de un solo? Pues, ¿cuál es el primero? El de los dos cables coaxiales. Ah, ok. Lo que pasa es que recuerde que la carga, es decir, si yo tengo la carga de los conductores es lo que está definido de forma infinita. O sea, yo puedo decir, tengo los dos conductores y la carga Q y menos Q es lo que hay de forma infinita. Entonces, como me piden solamente la capacitancia en una porción de longitud L, yo perfectamente podría llamar Q a la carga sobre la porción. Pero, por ejemplo, cuando toman la gaussiana, entonces lo que encierra la gaussiana es la carga que está en esta parte de acá. Y claro, si usted dice, hablamos de una densidad de longitud porque es más simple. Al final de cuentas eso no influye. Le pueden poner superficial y es la misma cosa. Pero si usted dice, ok, al poner la ley de Gauss, ya saben que el flujo solamente es en la parte de arriba, perdón, en la parte lateral, y que eso va a quedar E a una distancia ρ, llamémosle una altura h. Aquí yo puedo definir, si quiero, una densidad superficial de carga, pero pensémoslo así. La densidad superficial de carga es constante, ¿no? Y hay una carga Q entre el área. Pero claro, la carga Q, recordemos que la carga Q es lo que hay en todo el siguiente infinito. Entonces, el área, en este caso, se va al infinito. Entonces va al infinito, porque yo lo que tengo que decir, la carga Q es lo que hay en todo el conductor. Entonces el problema es que hablar de una densidad superficial, si es uniforme, es decir, tengo una carga Q, pero el área es infinita, entonces es una densidad que debe tender a cero. Y esa es una ambigüedad que se puede resolver con definiendo esa carga de densidad lineal. O ustedes al final le pueden llamar un QT, que es la carga total, y un Q1, que es la carga solamente en la gaussiana. Al final de cuentas deben llegar a lo mismo. Sí, es que justamente esa era mi otra duda, porque decimos que en la carga encerrada, cuando hablábamos de la ley de Gauss, y decíamos que la densidad de carga era constante, era la densidad por el área. Yo digo, este es un cilindro, tendría que ser por ρ y por la altura también. Digo, entonces, ¿por qué no ponemos ρ? Esa era mi otra duda. En la carga encerrada, pues, también.
Pero ya creo que entiendo que por eso solo tomamos como que una línea. Ron no va a ir. Lo que podría ir es el área, porque recuerden que a carga solo hay en lo que estoy marcando, en lo que está en verde. Entonces iría a A en todo caso. Porque uno dice, usted puede decir, el Q1 es igual, o lo plantea así. Digamos que no le para mucha atención a esto y dice, el Q1 es la carga que está ahí, digamos que hay una densidad superficial multiplicada por esa área, que es 2pi el radio A multiplicado por H. Pero claro, ahora tiene que dejar todo en función de Q. Entonces se dice, tengo esta densidad, esa densidad puedo decir que es la carga entre todo el área, que sería 2pi A multiplicado por una longitud L, que esto se va al infinito, entre H, perdón, por 2pi A. Entonces al final tengo que esta carga minúscula en comparación con la otra, dado que la longitud de todo el cilindro se va al infinito, entonces tiende a cero. Pero al final de cuentas, recuerden que la capacitancia no depende de las cargas. Si al final de cuentas la carga que tengo ahí encerrada es muy pequeña, eso no importa. Tengo que buscar cómo eliminarla. Aunque sea muy pequeña, la capacitancia no depende de la carga. Entonces, para evitar ese problema, es que se define la densidad lineal de carga. ¿Sí? Pero al final de cuentas, la carga se va a eliminar. Ahora, que sea chiquita, que sea casi cero, que sea infinita, tiene sentido que sea así, pero como se elimina al plantear la capacitancia, porque no depende de la carga, solo depende de la geometría, entonces lo pueden trabajar de la manera que quieran. Pero no reemplazar, decir valores que es infinito, que es cero, sino poner un valor Q, y al final de cuentas ese Q se debe eliminar. ¿Alguna duda más? No, yo quería ver eso, pero no me ha asignado nada todavía, o tal vez pueda ser que más al rato. Voy a ver qué tal. ¿Y usted cómo va? No, hay que tener perra, primo. A ver, el otro periodo, ¿cómo no? Yo estaba pensando más de El compañero está hablando ahí. ¿Tiene Apaga dudas? el micrófono, compa. ¿Dudas, no? Ok, bueno, voy a hacer un corte de